La razón por la que se repiten todos los conflictos y los obstáculos en tu vida es porque tu biología tiene la obligación de perpetuarlos para mantenerte con vida. Voy a intentar explicarte esto porque si logras entenderlo, básicamente tenés la llave de la sanación y la felicidad en tu vida. Porque nosotros desde la bioexistencia consciente, nosotros los consultores interpretamos que un síntoma es cualquier aspecto de tu realidad que haga que tu vida no sea tan cómoda o tan satisfactoria como quisieras. Por ejemplo, puede ser cualquier cosa, una enfermedad como una leucemia, una fobia a las arañas, una alergia al polen, una mala relación con tu hijo, o por ejemplo el hecho de que te moleste de que te moleste el presidente, o un trauma con un abuso sexual, o el hecho de que por ejemplo tu sueldo no te alcance para nada y al segundo día de que te pagaron ya pagaste todas tus deudas y no tenés más plata, o absolutamente lo que sea. Y añadiendo que eso que hace que tu vida no sea plena al 100% está directamente asociado con emociones ocultas que no fueron gestionadas correctamente en el pasado tuyo y en el pasado de tu familia y que necesitan ser reparadas. Es decir, que es un recuerdo no sanado. Entonces, ¿por qué pasan este tipo de cosas una y otra vez en tu vida? O sea, pensalo con las cosas específicas que pasan en tu vida para que vayas asociándolo a medida que me escuchas. ¿Por qué pasa todo esto? La razón es porque, como te decía, el inconsciente biológico tiene la obligación de repetir todo lo que ha dado por resultado vida. Esa es la finalidad de la experiencia humana. Entonces, pero ese síntoma, al fin y al cabo, tiene que solucionarse y tiene que sanarse. Por lo tanto, el inconsciente va a evidenciarlo o hacerlo notar con mucha más intensidad o de manera más fuerte cada un cierto ciclo de tiempo para darte muchas oportunidades en tu vida de que lo veas y que lo repares. Por ejemplo, si vos venís a consulta, por ejemplo, conmigo a trabajar tu dolor de rodilla, entonces bueno, primero que nada partimos de que el significado simbólico del dolor de rodillas tiene que ver con la desvalorización asociada a la sumisión, por ejemplo. Es decir, que haces cosas que no quieres hacer, pero las haces por obligación o por tener la aprobación de alguien, por ejemplo tu papá, o para recibir afecto, o puede tener que ver, por ejemplo, con acatar órdenes de una autoridad y no poder hacer nada al respecto, o tiene que ver con guardarse mucha bronca, por ejemplo, por estar en oposición con alguien, o mucho rencor frente a algo a lo que no querías someterte. Entonces, sumisión. Entonces, todo eso se canaliza y se expresa a través de la rodilla para que te des cuenta todo este tiempo que estuviste reprimiendo emociones por no saber gestionar esas emociones, obviamente, y toda esa energía se materializó en el problema que tenés de rodilla, por ejemplo. Todo funciona con esa lógica. Entonces, por ejemplo, si vos venís a consulta a trabajar conmigo eso, y supongamos, por ejemplo, que vos tenés 50 años, entonces lo que vamos a hacer es liberar las emociones ocultas que tienen que ver con esa desvalorización o esa sumisión ahora, a tus 50 años. Y después a la mitad de tu edad, es decir, a tus 25 años. ¿Por qué? Porque como te decía recién, el inconsciente biológico evidencia de manera mucho más intensa el conflicto por ciclos de tiempo para que te des cuenta de esa alarma y puedas, o si es que quisieras, resolverlo. Entonces lo que hacemos es un ejercicio muy sencillo para reprogramar el inconsciente y encontramos, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, a tus 50 años, estuviste en una situación de desvalorización donde, por ejemplo, tu hija se juntó con las amigas, por ejemplo, y te dejó a su bebé para que lo cuides. Pero justo vos en esa ocasión, por ejemplo, ya tenías planes con alguien más y resulta que renunciaste a tus planes para cuidar al bebé como buen abuelo que sos. Entonces, todo muy, muy, muy bonito, sí, le hiciste el favor a tu hija, pero en realidad te quedaste en el fondo con una cierta sensación de impotencia por no poder hacer ese plan que tenías pensado. Entonces, lo que hacemos es liberar la emoción oculta de la impotencia y de la rabia acumulada por esa situación y que se manifiesta a través de la rodilla. Entonces, después de ir a los 50 años, vamos a la mitad de tu edad, a tus 25. Y encontramos, por ejemplo, que ese mismo día, a tus 25 años, por ejemplo, vos tenías un viaje a la playa con tus compañeros de la facultad y, no sé, resulta que no pudiste ir porque tu novio o tu novia
te propuso hacer algo justo unos días antes, por ejemplo, y le dijiste que sí a tu novio y renunciaste al viaje que tenías programado, que era un viaje que tenías muchas ganas de hacer. Entonces ahí de nuevo se produce un impacto emocional y de nuevo te guardaste la emoción, te desvalorizaste, te pusiste en segundo lugar e hiciste eso que no querías hacer y renunciaste a lo tuyo. Entonces es casi la misma situación, por lo tanto lo que hacemos es de nuevo liberar las emociones ocultas que quedaron en tu cuerpo. Así nos vamos de nuevo a la mitad. La mitad de 25 es 12, entonces nos vamos a tus 12 años y resulta que obligatoriamente pasó algo muy similar. ¿Por qué? Porque el inconsciente tiene que repetir todo lo que anteriormente dio por resultado vida. Entonces básicamente estás en un programa de repetición de situaciones de sumisión durante toda tu vida. Toda tu vida. Después, por ejemplo, de nuevo, vamos a la mitad, a tus 6 años y pasó lo mismo. Cuando eras un niño pequeño, por ejemplo, tus padres te obligaron a hacer algo que no querías hacer y te guardaste esa emoción porque básicamente, o sea, todo el tiempo el tallo cerebral te lleva a querer ser amado y por lo tanto, para no hacer enojar a tus padres, por ejemplo, te quedaste callado y te sometiste e hiciste eso que no querías hacer. Entonces, aquí hay algo que quiero que notes. Por un lado, como te decía al principio, el síntoma del dolor de rodillas te lleva a la historia de desvalorización y sumisión que está presente en toda tu vida. Por otro lado, como te decía, el inconsciente evidencia de manera mucho más intensa el conflicto cada cierto ciclo de tiempo y es, de hecho, que es muy fácil de encontrar para reprogramar esas situaciones y bueno, eso. Y por otro lado, desde los 6 años, básicamente te estuviste desvalorizando, quedándote callado, haciendo cosas que no querías hacer y todo eso. Entonces, por más que eso no te haya gustado, eso generó vida, porque hoy estás vivo. Entonces, el inconsciente biológico tiene la obligación de crear escenarios, en este caso de desvalorización, para que repitas y vivas de nuevo esa emoción de rabia, tristeza, impotencia, por la simple razón de que desde los 6 años generó vida. Entonces, por eso empecé este video diciéndote que existe una razón por la cual repetís los mismos problemas en tu vida. Básicamente por repetición, o sea, por el mecanismo de repetición del universo, de la biología. Entonces, esto no termina acá, porque en este ejemplo, por ejemplo, la misma desvalorización resulta que está en tu mamá. ¿Por qué? Porque desde que fuiste concebido, desde que estabas en el útero de tu mamá, cuando ella estaba embarazada, seguramente sentía las mismas emociones que vos ahora, de 50 años, estás sintiendo. Y como cuando eras un bebé, tus células se desarrollaron y creyeron que necesitaban desvalorización para sobrevivir, entonces la biología lo repite sin parar toda tu vida. Y obviamente, si vamos para atrás en la historia, también vamos a encontrar que tus abuelos vivieron lo mismo y así sucesivamente. Entonces, si querés sanar tu vida y vivir mejor, escucha el mensaje del síntoma, ¿sí? Y vení a consulta que te ayudo a reprogramarlo. Pero todo síntoma siempre tiene un significado simbólico. Por ejemplo, para sanar una anemia, por ejemplo, vamos a buscar historias de desvalorización, pero frente a los integrantes de la propia familia, donde el pensamiento inconsciente es: no quiero molestar a mi familia, o tengo que vivir lo menos posible porque molesto, o no tengo derecho a participar aquí y mi familia me saca el aire. ¿Por qué? Ese es el pensamiento. ¿Por qué? Porque la anemia recorta el oxígeno en la sangre. Entonces, el oxígeno, por un lado, representa a la vida misma y la sangre representa o simboliza a la familia. Entonces, todo es un significado simbólico. O, por ejemplo, para sanar síntomas de la piel, por ejemplo, lo que sea, un eczema, un cáncer, una verruga, una ampolla, lo que sea, hay que buscar todas las cuestiones que te afectaron en el contacto, porque esa es la función de la piel, ya sea porque tuviste un contacto de menos, un contacto de más, por ejemplo un abuso sexual, o un contacto de menos, por ejemplo un distanciamiento, una separación, no sé, una novia que se te fue, un hijo que no viste más y que quedó algo pendiente con él y sigue siendo un duelo que no se superó, etcétera, etcétera. Entonces vamos a buscar y reprogramar todo lo que tenga que ver con el contacto en tu vida que tuvo mucho impacto emocional y que generó emociones que no fueron expresadas y que no fueron gestionadas correctamente en el tiempo. Y bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo,
Un cáncer de vejiga tiene que ver con un conflicto de territorio donde no se puede tener el valor para marcar, entre comillas, el territorio con la orina, metafóricamente, o no tener suficiente líquido para marcar. O no poder organizar el territorio, y digamos, por esa razón la biología incrementa el tejido de la vejiga para poder desempeñar teóricamente esa función, y así es como aparece el cáncer. Todo es simbología, todo lo que aprendió la naturaleza a lo largo de miles de años, y lo que ancló en todo este tiempo en el cuerpo. Entonces, nada, en conclusión, para cualquier cosa que te moleste de tu vida, siempre hay una perspectiva diferente para sanarlo, y bueno, obviamente en eso es donde puedo ayudarte como consultor, así que déjame un mensajito directo si querés ayuda y empezamos un camino de consulta. El síntoma viene a sanarte y a mostrarte qué tenés que trabajar en realidad.